Hola zaragocistas, me llamo Alejandro y en este primer vídeo hablaré de una de mis pasiones, que es el Real Zaragoza, y de una noticia muy importante como fue la de la sentencia del juicio por el partido Levante Zaragoza, el presunto amaño. La cronología se inicia en 2013 con denuncia de Javier Tebas. En el año 2014 fueron jugadores, directivos y el entrenador del Zaragoza entonces a declarar a la Fiscalía Anticorrupción. En 2016 le correspondió al Levante, aunque ya entonces estaba derivado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y el juicio se reabre en el año 2018 y se ha celebrado en fechas recientes, como bien sabéis. Cabe decir que por parte de la defensa se ha denunciado que Javier Tebas era, por un lado, parte acusadora y también testigo, y que también podría haber incumplido la deontología profesional por la persona, un cliente suyo, que parece que fue quien le puso sobre la pista o quien le informó de esta acusación que finalmente pues no se ha podido demostrar. Las 36 personas, los jugadores, están absueltos, y es significativo también que las dos únicas personas condenadas hayan sido Agapito Iglesias y Porquera, porque esto también reafirma, como se ve en esto que pone el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El pago de esas primas no era real y se fingió para ocultar la salida del dinero ante la inminente declaración de concurso de acreedores de la entidad. Pone de manifiesto lo que ha venido denunciando la afición zaragocista sobre la gestión de Agapito Iglesias y el alzamiento de bienes, que el club ha sido perjudicado, no ha sido culpable de este asunto. También se puede comentar que mi opinión personal es que se ha puesto al Zaragoza como chivo expiatorio de varios asuntos. Este de los amaños, yo no voy a citar ningún ejemplo porque lo que no quiero que me hagan, que me acusen sin pruebas de ser seguidor de un equipo tramposo, no lo voy a hacer a otros equipos, pero realmente vamos a ver si se continúa con esta perseverancia persiguiendo estas actuaciones. Y por otro lado también en el tema económico, pues durante años el Zaragoza ha llevado una política de contención de gasto, de traspaso de los jugadores más importantes, mientras otros equipos derrochaban dinero. Ahora parece que hay que también poner al Zaragoza de ejemplo, pues para escarmiento, digamos. También hay una parte de la prensa que ha actuado de catalizador y canalizador de estas acusaciones infundadas. Luego se hacen los dignos, y vamos a ver otro ejemplo de lo que se comentaba en el año 2014. Vemos esta noticia. Todos imputados en el partido de la vergüenza. 28 futbolistas, un presidente, un técnico, dos directivos. La inhabilitación les afectaría en cualquier liga. Más de 35 imputados por el presunto amaño del Levante Zaragoza de la temporada 2010-2011. Lo califica del partido de la vergüenza, sin que haya una sentencia firme, sin que haya pruebas concluyentes en ese momento. No las ha habido, nadie las ha presentado. Y ahora vemos cuando dan la noticia de la solución, qué tono emplea, en el que se aprecia que está molesto con la sentencia. Ha tenido que pasar casi una década para que, ya con la mayoría de los jugadores jubilados, conozcamos la verdad jurídica
de un partido cuya verdad real, en términos usados por el denunciante del caso Javier Tebas, lleva siendo Vox Populi para prácticamente todo el mundo del fútbol, incluso desde antes de que se jugase. Polémico antes, durante y muchos años después. Sin embargo, nadie ha conseguido demostrar de forma clara e indudable la culpabilidad de los jugadores que participaron en el encuentro y ahora, tras años de proceso, han resultado absueltos. En fin, vemos cómo en vez de reconocer que no es una información veraz, pone que es la verdad jurídica. Es que no es que sea tu verdad contra la mía, habla de aquel, sino que es una sentencia judicial que evidentemente hay que acatar. Aquí vemos también la falta de ética profesional en no rectificar, seguir dando a entender que ha habido un amaño, aunque no se ha podido demostrar, y mira que lo han intentado. También podemos ver cómo en su día se puso en portada este asunto y ahora vemos cómo el asunto se soluciona con un pequeño faldón en la parte inferior. Cuando se da una noticia y no es veraz, cuando se demuestra que es así, hay que poner por ética y dignidad profesional en el mismo nivel una cosa y otra. Esperemos que esto cierre un capítulo que podemos llamar década minosa de la Real Zaragoza y que junto con unas expectativas de cierta esperanza del equipo podamos tener una cierta ilusión a partir de ahora. Hasta pronto.